¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Momentos and Voices. Hoy tengo un invitado de lujo. Estoy súper emocionada de tener aquí conmigo a Chava Gutiérrez. Gracias por estar aquí, amigo. Gracias a ti por invitarme, Mariana. De verdad que me da muchísimo gusto. Es un honor que hayas dicho que sí a venir a platicar conmigo. Eres alguien que realmente admiro, no nada más por a lo que te dedicas, pero la gente no sabe que estás casado con una amiga mía de la universidad, entonces pues bueno, hay cariño de por medio. Claro. Pues muchas gracias por venir. Gracias a ti por empezarte y bueno, fascinado de todo lo que has montado, que tiene muchísimo mérito. Muchísimas gracias, gracias. Y bueno, aparte vienes viajando, entonces vienes directamente del aeropuerto, que también te lo súper aprecio de que hayas hecho una parada técnica aquí antes de ir a ver a tu bebé que no has visto en muchos días. Sí, de hecho le voy a tener que preguntar a Grecia si no se pone celosa que haya ido a visitar a una amiga suya antes que... No creo, porque se trata de mí. No, de verdad, muchas gracias. Un placer. Y bueno, vamos a empezar. Quiero que la gente conozca quién es Chava Gutiérrez. Digo, mucha gente te conoce porque has sido muy exitoso, tienes un libro, has dado muchas conferencias, eres muy activo en tus redes sociales, das pues unos grandes consejos de pareja y de cómo vivir tu vida de una manera más armoniosa. Pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Antes de eso, quiero que me cuentes un poquito de ti, quién eres, de dónde eres, qué haces en San Antonio con acento español. Cuéntame un poquito de ti. Bueno, soy Salva o Salvador. Ajá. En España. De hecho, el nombre Chava como tal yo nunca lo había escuchado en mi vida. Ok. Originario de Sevilla y pues tuve la fortuna en su momento de que me enamoré de una mexicana. Bien. De México nos vinimos para Estados Unidos. Yo nunca me imaginé ni por asomo de venirme a Estados Unidos. Ok. Porque no me llevaba especialmente con el inglés y no me atraía. Pero bueno, también es cierto que terminé viviendo durante un tiempo de mi vida en una ciudad llamada Piedras Negras y yo no sabía ni que eso era una ciudad. Yo si me hubiese dicho Piedras Negras, yo he dicho, pues una piedra que es negra. Y luego ahí me tenías. Oye, pero a ver, había algo, cuéntame, algo me acuerdo que en Sevilla había un restaurante, algo así de que se llama Piedras Negras. A ver. Debajo de la clínica de mis padres. Ajá. Había un restaurante que se llamaba Piedras Negras. Ok. Casualidad de la vida. Y sí, son de esas coincidencias o causísticas. Ajá. Que la verdad es que llama mucho la atención. Y es que mis padres, por ejemplo, viven en una calle que se llama Jacaranda. Ok. La calle de detrás de los padres de Grecia, en Piedras Negras, se llama Jacaranda. No manches. Luego, adicionalmente a eso, ella donde vivía en San Antonio, Ajá. era en la colonia que se llamaba Andalucía. Ok. Y la calle, Sevilla. No, ¿en serio? Ajá. Entonces, Ya estaba en el destino, ya estaba escrito. Ya pues estaba sí, en su destino sí hay estar cosas que juntos. la vida como que te va poniendo también señales. Qué padre, qué padre. Entonces, bueno, creciste en Sevilla, ¿estudiaste también en Sevilla o dónde estudiaste? En Granada. En Granada, muy Claro. bien. Yo tengo familia en Granada, es hermosísimo Granada. Yo soy un enamorado de Granada. Es la segunda ciudad universitaria de España. Y es, no sé, para mí fue una grandísima experiencia. ¿Qué estudiaste ahí en Granada? Estudié Dirección y Administración de Empresas. Ok. Y bueno, luego he estudiado un montón de cosas, ¿no? Estudié Psicología en la UNIR, Ok. en la UNED. Luego adicionalmente he estudiado un MBA. Luego he estudiado también un máster en Desarrollo Personal. He estudiado una maestría en Terapia de Pareja en el Instituto Gottman, nivel 1, nivel 2. Luego un diplomado en el IPADE, de Retos y Desafíos de la Empresa Familiar, de cómo ser facilitador. Ahora probablemente en septiembre me vaya a meter en una certificación de coaching y de crianza consciente. Qué padre, o sea, tienes muchísimos estudios. Es Bueno, una persona muy culta. como decía Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente se encargará de tener lleno tu bolsillo. Ay, qué padre, me encanta, me encanta. Bueno, pero en Sevilla hiciste tu carrera de administración de empresas. En Granada. Perdón, en Granada, discúlpame, en Granada. Ok, ¿y alguna vez, en ese momento cuando estudiaste esa carrera, te imaginaste que te ibas a dedicar a lo que te dedicas hoy o por qué estudiaste administración de empresas? Porque yo quería estudiar psicología. Ok. Mi padre me dijo que me iba a morir de hambre. Ok. Me quiso convencer para estudiar ingeniería. Y cuando estábamos en la negociación, me ofreció que si estudiase administración de empresas, digo, bueno, no es tan complicado como ingeniería. Estudié un primer año
le digo que no me gustó y me meto en psicología. Estudié el primer año, hice el plan tal y como lo tenía y dice, Ok. ya te quedan 3 años, ya termínalo. No. Sí, Y entonces terminaste tu carrera. claro. Ok, pero siempre supiste que querías estudiar psicología. Me fascinaba el entendimiento de la mente. Ok. O entender mi mente. Un poquito de las dos. ¿Y en qué momento decides especializarte en parejas? Se puede decir que tienes una gran especialidad en parejas, ¿no? ¿En qué momento decides que eso era lo que te gustaba, lo que te llamaba la atención y que querías especializarte en eso? Vale, tuve una gran crisis matrimonial y es como que la vida muchas veces te habla. Mira, cuando yo me casé, pues lo normal, ¿no? Mi esposa, como tú ya bien sabes, se llama Grecia. Sí. Y yo, pues dentro de mi romanticismo, digo, yo organizando la luna de miel y demás, digo, se llama Grecia, la llevo para Grecia, que no conoce Grecia. La llevé para Grecia, hicimos un crucero en el Mediterráneo, Ok. Venecia y Roma. Y claro, pero cuando estaba planificando la luna de miel, una de las cosas que yo pensaba es, yo quiero a Grecia introducirla un poquito dentro de un mundo que a mí me gusta mucho, ¿no? Claro. La psicología positiva, la motivación, desarrollo personal, coaching. Y busqué todos los cursos que había en las fechas en las que íbamos a ir. Y el Ok. único curso que había era un curso que era de parejas conscientes. Se llamaba, de hecho, Amor sin Límites. Ok. Y era lo único que había. Entonces, fuimos para allá y nos lo pasamos muy bien. Éramos la atracción de circo porque éramos la pareja que viene en luna de miel, que es Ok. algo un poquito peculiar. Claro, claro. Normalmente, pues es cuando ya han habido un poquito más de desafío y de Exacto, crisis. exacto. Si nadie va, bueno, la mayoría de las personas no van a un curso de parejas en su Luna de miel. luna de miel. Y, Ok. y yo vi la gente tan mal, tan mal, tan mal, pero mal. Digo, ¿cómo se puede terminar tan mal después de un momento tan maravilloso, ¿no? Como es Claro. Y yo le dije a Grecia, Grecia, vamos a terapia de parejas, Ok. en el evento. Pero Salva, que nos acabamos de casar. Literalmente fue así. Ok. Y yo lo que le respondí fue, oye, al gimnasio tú puedes ir porque tú tienes una dolencia física Claro, o porque quieres estar mejor de como tú estás. Yo no quiero terminar así, me gustaría estar mejor de cómo estamos. claro. Yo, de hecho, en ese entonces, con mi nivel de conciencia de 28 años, a mí me preguntaban, ¿tú tienes problemas con Grecia? Y yo digo, no. Cuando en realidad todos, absolutamente todos, tenemos problemas en la relación. Todos, sin excepción. De hecho, a terapia no va una persona que tiene problemas, va una persona que quiere aprender la manera más sana de cómo gestionar y solucionar ese problema. Claro. Entonces, un mes y medio más tarde, pues empezamos a ir a terapia. Ok. Yo encontré ciertos desafíos durante ese año, el duelo migratorio, no tenía mi grupo de acogida, a mi colchón de seguridad, a esas personas que estaban conmigo en mis peores momentos, que eran mis amigos. Claro. El estilo de vida aquí en Estados Unidos es completamente diferente, engordé más de 8 kilos. Profesionalmente creo que me pegaron el mayor guantazo de mi vida. Entonces fue muy difícil. Ese año para mí fue muy difícil, caí en depresión mientras que estábamos en terapia. Yo invertí más de $8.000 en terapia durante ese año. Ok. Y antes, si me hubiese preguntado, hace unos años, pues si hubiese dicho, fue una pérdida de dinero. No es que Ujú. fuese una pérdida de dinero, fue una inversión, pero no se conseguía el objetivo que yo quería. Yo lo que quería era conseguir ser un equipo con mi esposa. Ese era mi anhelo. Solucionar los conflictos, llegar a una tregua, a algo que por lo menos fuese sano y que nos permitiese tener, pues eso, una resolución de algún tipo. Ok. Y gané otras cosas, pero eso no. Gané a lo mejor mayor conciencia o hablar de una forma más asertiva, una mayor autorregulación, mayor entendimiento de mi pasado y de cómo mi pasado ha influido en mis acciones presentes, Claro. pero no lo que yo estaba buscando. Ok. Entonces yo estaba desesperado. Yo a Grecia le pedí en su momento el divorcio en varias ocasiones porque no encontraba salida. O sea, yo me sentía en un callejón sin salida. O sea, perdón que te interrumpa, desde que se casaron, se vinieron a vivir a Estados Unidos y de ahí la relación, o sea, del momento de luna de miel donde estaban súper bien, te vienes para acá, pasan todas estas cosas al mismo tiempo y ahí empieza a deteriorarse un poco la relación. Claro, porque una de las cosas que pasa es, yo ya este concepto, que no lo he leído en ninguna parte, le llamo el precipicio de la depresión. Okay. ¿Qué es lo que pasa con el precipicio? Tú te lanzas en un precipicio y tú físicamente llega un momento en el que tocas suelo. Y ahí es cuando todo termina. Tú te lanzas del precipicio de la depresión y tú no tocas un suelo hasta que no sea el suicidio. Entonces vas cayendo y vas cayendo y vas cayendo. Claro, es que había muchas cosas que no iban bien. Claro. Pero la fantasía que yo tenía mentalmente es, bueno, profesionalmente pues voy a poder corregir las cosas o se va a solucionar.
Es como, yo me sentía inconforme, pero esa inconformidad pensaba que se iba a solucionar de alguna forma u otra. Claro. Porque así es como de alguna forma yo había entendido dentro de mi contexto que iban a ser las cosas. Sí, sí, sí. Luego yo me quería ir, ella no se quería ir. La cuestión del asunto, long story short, Sí. volviendo a la pregunta que me has hecho al principio, Sí, sí, sí. dentro de la depresión también una de las cosas que yo me di cuenta era que yo lo que más anhelaba cuando yo era niño era tener una familia que fuese sana. Y obviamente pues yo era parte importante y responsable de la dinámica que se había gestionado y se había sacado porque no era la mejor del mundo. Entonces digo, bueno, si ese es mi mayor anhelo, si yo cuando tuviese 80 años de lo que más me arrepentiría sería de no tener una buena familia, Claro. si yo no tengo competencias básicas, como saber autorregularte, como saber cómo comunicarte adecuadamente, como escuchar para comprender, como no interrumpir, como saber cómo funciona de manera profesional una buena resolución de conflictos, o cómo tener una cultura de admiración y cariño, o cómo tener un propósito compartido para conseguir que se tenga un esfuerzo para conseguir ese legado que se quiere conseguir en vida. No sé, entre otras muchas cosas, ¿no? Había cosas que yo no sabía, no conocía, ni siquiera entendía que existía. Entonces me puse a estudiar terapia de pareja porque digo, ya que contratando todos los profesionales que me he encontrado en el camino, no ha habido la solución que yo estaba buscando, voy a tratar de ser yo la solución que busco en el mundo. Okay. Me empecé a comer libros, eh, mientras que estaba en depresión, empecé a subir contenido de repente porque como pasó todo el tema de la pandemia, Okay. mientras que estaba leyendo esos libros, pues empecé a subir contenido. Empecé a ayudar a alguna que otra persona. Okay. Y ahí fue cuando hice el máster en terapia de pareja. Y, oye, pues resulta que le estoy cogiendo el tranquillo. Luego me hice el máster en marketing digital. Y durante estos 5 años, yo creo que he estudiado más que cuando, cuando estaba en mis veintenas. Pero lo disfrutas, o sea, disfrutas estudiar y disfrutas aprender. ¿Es algo que siempre te ha gustado? Es que a nivel personal, yo encuentro mi seguridad en el conocimiento. Ok, A mí me hace sentir más seguro el hecho de saber. claro. Y a mí la Sí, 100%. incertidumbre me genera algo de ansiedad. Entonces, la tolero y puedo convivir con ella, porque ya no soy un crío de 15 años, pero trato de hacer todo lo que esté en mi mano para poder agarrar la sartén de la vida. Okay. Porque hay muchas cosas que no controlamos. Dónde nacemos, dónde nos educamos, quién es nuestra familia, en qué estrato socioeconómico existimos, o nos desarrollamos, o nos educamos, o culturizamos. Si por lo menos no aprovechamos la cuota de responsabilidad que nos corresponde, entonces la vida se convierte en un caos total. Claro. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es para ti aplicar todo lo que aprendes en esos libros? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que voy a cursos y salgo del curso súper motivada y no, sí, no, ya voy a cambiar el mundo. Y a la hora de ponerlo en práctica es como que, ay, ¿y cómo era? Claro, ¿Cómo le hiciste tú para poner en práctica lo que estabas aprendiendo en ese momento con Grecia en la situación en la que estaban? mira, hay algo que se llama inteligencia práctica, ¿no? De hecho, un profesional cuando aprende no es cuando se come todos los libros del mundo, sino cuando después de comérselo lo lleva a la práctica. Exacto. Y tener mucha práctica sin conocimiento te ayuda, pero no te lleva mucho más lejos. Pero tener el conocimiento sin esa acción tampoco, porque hay una separación tangible. Claro, claro. Entonces, de lo que se trata es tener una cosa y otra. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, ver a otras parejas Okay. y ayudarlas. Y ver precisamente qué se puede hacer. Ya. Y hay cosas que están en los libros, pero hay cosas que las he ido yo sacando y entendiendo. Claro. Conceptos como, por ejemplo, son la ley del pedo o como es el disparador mental. O sea, por ejemplo, el lugar número 1 donde mi esposa y yo, por ejemplo, discutíamos era en el coche, que era muy gracioso, porque mis suegros, cuando se suben al coche, uno y otro se dicen, es que vas deprisa, va despacio, para la derecha, para... Sí, sí, sí. Y como que hay tiranteces. Sí, sí, sí. Y de repente yo me descubrí con Grecia la misma dinámica y cuando yo no lo había hecho en mi vida, cuando ella conducía, yo tenía el mismo comportamiento que ella. Entonces, por ejemplo, pues Claro. aprendemos a utilizar los disparadores mentales, ¿no? Ok. Disparadores mentales de si ya hemos llegado a una solución que es no es sano que nos corrijamos mutuamente, hay una frase que nos recuerda aquello que tenemos que hacer en ese momento, es hacer consciente el inconsciente. ¿Cuál es nuestra frase? Quien conduce manda. Ella o yo ya se pasa de la raya, decimos esa frase y ya nos callamos ahí. De lo contrario era, por ejemplo, algo que iba escalando. Okay. Entonces, es ir buscando todos los días un poquito ese camino. Y nunca se tienen todas las respuestas. Claro, claro. Siempre va a haber problemas en las relaciones. El tema es
es más sano, es más bueno que malo. Si es que además se trata de eso. Porque la pasión o el enamoramiento, que es enamoramiento, es muy bonito, pero no podemos estar cambiando de pareja cada vez que se nos... Claro, Sí, claro. el amor maduro simboliza una elección y tú no estás eligiendo plena y conscientemente hasta que tú no conoces la luz, pero también la sombra de la otra persona. Claro. Y no es tanto la sombra de la otra persona, es cómo tú estás gestionando esa sombra. Bueno, entonces pasa esto, empiezas a estudiar, te especializas ahora sí en parejas. Cuando lo platicas es como que, wow. La verdad lo hace sonar muy fácil. Sé que no es tan fácil porque, bueno, yo también estoy casada, yo también vivo en pareja y tenemos momentos así, creo que es normal como todas las parejas, como tú dices, todas las parejas tenemos problemas, no hay ni una sola pareja y el que te dice que no, creo que está mintiendo. Pero eh, después de especializarte en esto de parejas, ¿en qué momento deciden hacer familia y deciden tener a su primer hijo? ¿Llegaron a algún momento en el que dijeron, ok, estamos lo suficientemente bien, ya superamos ciertos retos, vamos a aventarnos por otro reto más? Pues creo que fue algo bastante natural. Fue un proceso, una transición que fue llevando. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo siento como que la vida te da saltos cuánticos de tiempo Sí. y me pongo a pensarlo y digo, carajo, si fue la semana pasada cuando yo me licencié. Sí, claro, Entonces, claro. la transición, fíjate que para mí no la recuerdo especialmente. Sí fue algo que llevamos desde hace un tiempo buscando. Naturalmente no salió. Y al final fue in vitro, nuestro Ok. príncipe fue in vitro. Ay, chiquitín. Entonces sí fue algo... Precioso, por cierto, está Muchas hermoso. gracias. Igual que tu hija. Gracias. Entonces sí fue algo buscado y intencional. Ok. Y bueno, lo pregunto por experiencia y nos ha pasado a nosotros, o nos pasó a nosotros. El tener un hijo es lo mejor que te ha pasado en el mundo, o bueno, por lo menos a mí fue lo mejor que me ha pasado, pero tampoco hay que romantizarlo porque también viene con muchos retos. ¿Cómo han llevado o cómo has llevado tú todo tu aprendizaje y todo lo que todo lo que has aprendido con tu educación y con las terapias que has dado y con todos los cursos que has dado? ¿Cómo lo llevaste ahora a ser papá y ahora a trabajar en pareja con una tercera persona? Pues mira, para mí ser padre es lo mejor del mundo. A mí me Sí. preguntas qué es el éxito y yo te diría que ser un buen padre. Ha sido muy sanador para mí la paternidad, porque es como que siento que también una parte de mi niño interior sana cuidando a mi hijo. Claro. Adicionalmente me ha dado más entrega, más fuerza, más todo. O sea, en el 2024, en enero de 2024 que nació mi hijo, pues, bueno, fue su último mes y demás, antes de nacer, entonces Grecia estaba embarazada y hubo ciertas circunstancias y yo también tenía cierto grado de conformismo, pero no sé, yo lo veía normal porque yo pensaba también en mí y digo, pues estoy bien así, tampoco necesito más. Sí. Y a mí me ayudó porque un año más tarde, en enero del mismo año, yo haciendo la contabilidad me di cuenta de que había facturado 10 veces más. Wow. Y eso era porque yo pensaba en el colegio de mi hijo, en la guardería, en si quiero que tenga una cosa, si quiero que tenga otra. Claro. Entonces, ha sido interesante. El desafío, que no se duerme. El promedio es que la pareja pierda un mes de sueño en el primer año de vida del bebé, que es una barbaridad. Entonces las emociones están más a flor de piel, cuestan. ¿Cómo lo hemos llevado? Mira, por ejemplo, nosotros los primeros meses, el primer mes, por ejemplo, tuvimos una enfermera que Ok. nos ayudó, Ok. que la verdad es que fue una grandísima ayuda. Sí, claro. Me alegro muchísimo de haberlo contratado. Grecia tenía sus tiranteces con ella, pero también es que el primer mes creo que estaba también un poquito más sensible y es normal. Es súper normal. Posteriormente nosotros probamos varias formas y metodologías de cómo compartir el desafío de cuidar de nuestro hijo por la noche. Ok. Que si yo me quedaba 4 horas y luego ella 4 horas, que si hasta las 12 ella y luego hasta cierta hora yo. Y yo no podía, yo me acuerdo que estaba muy mal, o sea, no me cuajaba la cabeza. Ok. Ok. ¿Y por qué? Porque yo tengo la característica de yo me despierto una sola vez y a mí me cuesta un mundo y la inmensa mayoría de las veces
de 19 de cada 20, yo ya no me vuelvo a dormir. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ella se lo capotea por la mañana y nosotros lo que empezamos a hacer fue a las de 6 a 9 me quedaba yo con él y después a las 9 yo empezaba a trabajar. Ok. Y eso le servía a ella para descansar más. De 6 de la mañana a 9 de la mañana tú. Así es. Ok. Y ella en la madrugada. Y lo que nos dimos cuenta es que, claro, yo la despertaba, ella empezaba obviamente a hacer las cosas como es pues su café, su desayuno, a vestirse, a no sé qué, y nuestro hijo, lo normal de cualquier bebé, no tiene atención, no tiene presencia, no lo percibe y llora. Claro. Y como yo trabajo desde la casa porque yo tengo ahí el despacho y demás, pues lo escuchaba. Y eso me generaba cierto tipo de resistencia o de molestia. Ya. Porque además yo escucho a mi hijo estando inconforme de cualquier forma, yo no tengo corazón para dejar que llore. O sea, Claro, claro. Sí. Estoy de entonces acuerdo. nosotros una de las cosas, por ejemplo, que hicimos fue que Grecia me empezó a despertar a las 5:30 de la mañana. Ok. Entonces me despertaba a las 5:30, me daba a mi hijo a las 5:30 de la mañana y yo la despertaba a ella a las 8:30. Ok. ¿Qué es lo que pasaba? Que yo la despertaba entonces a las 8:30 y ella empezaba a hacer su café, su desayuno, que si el cuarto de baño, que si la ropa, que si no sé qué, Sí. y a las 9 yo empezaba a trabajar. Ok. Entonces ella ya estaba despierta a las 8:30, pero le daba tiempo, tenía ese tiempo de transición, porque sí llegábamos a tener conflictos y peleas. Ok. Entonces, ¿de qué forma nos sirvió? Es analizamos desde fuera el conflicto, Sí. cuáles son esos triggers que tenemos que nos llevan como desencadenante a sacar la parte menos amable de uno y de otro. Sí. Y es, si entendemos que existe un choque porque no había un proceso de transición amable para Grecia desde que se despertaba, pues es, me despiertas antes, te despierto antes, yo me sigo encargando de Ander, pero en ese tiempo tú haces todo lo que tienes que hacer para luego que Ander te tenga a ti con presencia plena. Claro, claro, claro. Entonces, esas cosillas. Por lo demás, ¿qué te digo? Uno quisiera hacer mucho más de lo que puede hacer Claro. durante el día, durante la semana. Siempre quedan cosas por hacer. Por ejemplo, yo por la noche hacía yoga, ¿no? Ok. Me iba a clases de yoga. Pues obviamente, pues ahora con mi hijo no se lo puedo dejar. Claro. No sé, es ir aprendiendo. Ahora Claro. justo hace un par de días le pasé a Grecia unas láminas para empezar a meterle a Ander ya el tema de una agenda más programada. Ok. Porque a partir de los 16 meses es cuando pueden tener un poquito más una rutina de forma intencional y consciente y ser partícipes y coautores de lo que se está haciendo todos los días. Exacto. Exacto. Entonces, es eso. Sí es cierto que es un punto de desunión, porque se pierde intimidad, porque el 69% de las parejas, por ejemplo, tiene un descenso en la satisfacción con el nacimiento de un hijo. Pero por otra parte, ambos priorizáis a un ser humano por encima de todo lo demás. Claro. Entonces, ir aprendiendo a hacer equipo con un propósito muy grande, que es nuestro mayor legado siempre va a ser nuestro hijo. Claro, 100%. Y ahorita que estabas platicando eso, me recordó algo que a mí mi terapeuta me insiste mucho y me dice mucho que, por cierto, siento que el ir a terapia es básico y esencial para todos, pero bueno, es eso de hacer acuerdos, ¿no? O sea, a nosotros nos pasaba lo mismo, ¿no? De que, y te lo decía antes de empezar el episodio, la grabación, que yo sentía que él hacía muy poco, él sentía que él estaba haciendo todo lo que podía, yo sentía que yo hacía todo. O sea, esos problemas como que siento que son muy comunes en parejas, o por lo menos con las amigas que yo he hablado, que son mamás primerizas o son, bueno, papás primerizos, siento que esos problemas siempre existen. Pero algo que me gustó mucho de la terapia, y que es más o menos lo que tú estás diciendo, es llegar a acuerdos, ¿no? O sea, por ejemplo, el acuerdo que tenemos mi esposo y yo es que a él le gusta ir al gimnasio en las mañanas, lunes, miércoles y viernes. Entonces, para que él se pueda dormir temprano y poder ir al gimnasio, el acuerdo es que yo la noche antes o sea, yo el domingo en la noche, por ejemplo, yo me encargo de la nena, yo la baño, yo me aseguro de que se vaya a dormir y en la mañana yo me encargo de ella y así, pero a él le toca el lunes en la noche, ¿no? Que normalmente es que cuando grabo yo podcast, él se encarga al 100% de la nena. Martes a mí me gusta, bueno, digo me gusta, pero apenas llevo un día haciendo ejercicio. Pero lo ideal sería que yo hiciera ejercicio martes y jueves, entonces él se encarga los martes en las mañanas. O sea, a lo que voy es que es muy importante llegar a esos acuerdos y cuando empiezas a hacer esos acuerdos, pues como que eliminas ese factor que te está enojando del uno del otro y que estás a la defensiva de que si tú te despiertas primero y que si tú haces y que si no y si yo hago más y haces tú,
creo yo, y tú me dirás, ahora sí que tú eres el experto, el poner todo sobre la mesa y llegar a esos acuerdos puede salvar un matrimonio literal. Sí, pero el problema es que la mayoría de las personas no saben cómo llegar a un acuerdo. Y luego llegan a un acuerdo, pero no lo cumplen. Eso, tienes que ser súper, súper, súper constante también, ¿no? O sea, ok, si ya quedamos en esto, no me lo puedes estar cambiando, ¿no? Pero no es eso, operamos más a nivel inconsciente que a nivel consciente. Por eso el tema de los disparadores mentales. Y luego hablamos más de los problemas que de las soluciones. Siempre nos quejamos como sociedad, pero no decimos cuál es nuestra solución ideal o cuáles son nuestras expectativas. Claro, claro. Y luego no tenemos bien trazado qué es lo negociable y lo que no es negociable. O incluso culpamos a la otra persona y decimos que es el responsable de nuestro malestar, pero si nosotros somos los guionistas de nuestra historia, 100%. ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar ese guión? Claro. Claro, si no te das cuenta tú de lo que tú necesitas y de lo que tú quieres y lo que tú también estás haciendo mal, que te está haciendo daño a ti mismo, empiezan esos resentimientos, ¿no? Empiezas a sentir resentimientos erróneos porque estás culpando a alguien más por tu malestar cuando Claro. realmente depende de ti. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, con Grecia el hecho de tener un amante. Entonces eso me ayudó muchísimo. ¿Un amante? Sí, mi empresa. Yo, ¿qué? Esto ya cambió de tono. Tener un amante es tener un hobby, algo donde tú le pones tu energía, tu pasión, tu foco. Qué bueno que aclaraste. No se sé en qué vayan a estabas quedar con pensando. eso nada más. Pero es eso, cuando tú tienes algo que a ti te molesta, si solamente te enfocas en lo que te molesta, lo vas a hacer más grande de lo que es. Es la ley del foco. Okay. Entonces, si nos enfocamos en cosas que nos apasionan, que nos gustan, que nos entretienen, que nos retroalimentan positivamente como queremos, de repente aquello que nos disgusta se hace más pequeño. Claro. Es algo tan básico como eso. Claro, claro. Y qué bueno que dices eso, porque creo que a las mamás nos pasa más seguido. Otra vez, tú me puedes corregir si estoy mal, pero cargamos mucho con la culpa de mamá, ¿no? O sea, por ejemplo, lo platicaba hace poco con unas invitadas que tuve que las dos son mamás y les decía yo de que es que a veces es bien difícil para mí, por ejemplo, amo y adoro grabar mi podcast porque para mí es súper terapéutico, me llena. ¿Ese es tu amante? Es mi amante, el podcast es mi amante, pero hay días que estoy aquí grabando y estoy pensando de que chin, no estoy con Kai y ya qué mala mamá soy en vez de estar con ella porque estoy aquí, ¿no? Entonces cargas con esa culpa, pero otra vez el ir a terapia ayuda muchísimo y con ellas también platicaba que pues realmente si eres feliz y si haces lo que te gusta, tus hijos también ven eso y es mucho mejor que tus hijos tengan un papá o una mamá feliz y que te vean lleno y pleno a que estés de mal humor todo el tiempo, a que no te sientas que estás haciendo cosas por ti, ¿no? Porque pues una persona que no está haciendo lo que realmente le llena, pues puede llegar a ser una persona muy amargada, ¿no? Claro. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, se hicieron un estudio donde lo que hacían era medir la felicidad. Y medían, por ejemplo, quién eran más felices. Si las personas que no tenían hijos o las personas que tenían hijos. Okay. Y lo que se dieron cuenta, por ejemplo, es que la mayor fuente de felicidad que puede tener un padre o una madre es su hijo. Okay. Pero que las personas que eran padres o madres eran más infelices que las personas que son padres o madres. Okay. ¿Por qué? Porque es como si tú tienes tu comida favorita para desayunar, comer, merendar, cenar todos los días. Llega un momento en el que cansa. Claro. Entonces, yo eso lo he visto mucho. Las personas se sienten culpables por no compartir tiempo. Pero es que no es cantidad de tiempo, es calidad de tiempo. 100%. No se trata de tener muchas relaciones, se trata de tener calidad de relaciones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar? ¿Cantidad o calidad? Para yo poder estar bien, yo ahora necesito estar aquí contigo. Y aquí estoy teniendo presencia, atención plena. Y Claro. desde esa presencia podemos hacer algo bueno, que es un buen podcast, un buen mensaje. Y desde esa presencia yo puedo ser un buen padre cuando esté con Ander. Claro. Pero yo no puedo pensar en el podcast estando con Ander, ni puedo pensar en Ander estando contigo. Claro, claro, claro. Que eso está bien difícil. Y bueno, a mí se me hace difícil a veces el estar presente, ¿no? El realmente disfrutar el momento, el no estar pensando en 50,000 otras cosas. Tú que eres experto en el tema, ¿qué consejo le podrías dar a alguien para que realmente logre estar en el presente y estar en el momento? ¿Qué estoy oliendo? 3 cosas que vea por aquí que me gustan. Estoy escuchando algo. ¿Cuál es el espacio que estoy habitando? El problema es que nos preocupamos. ¿Y de dónde viene la palabra preocuparse? De ocuparse de algo antes de la cuenta.
Estamos aquí, tú y yo. Qué padre, me encantó. ¿Ves? Lo haces ver muy fácil todo. Está súper padre el realmente ponerte en el lugar y disfrutar el momento, porque creo que eso nos falta mucho como sociedad, ¿no? Siempre estamos pensando en qué sigue o en qué dejaste de hacer o la palabra FOMO, ¿no? De que siempre tienes ese FOMO Fear de of no missing out. estar ahí, no estar presente, y cuando realmente estamos en el lugar en donde tenemos que estar, ¿no? Y además la vida es un santiamén. O sea, lo estábamos hablando antes, ¿no? Que es un pestañeo y parece que han pasado 10 años. Sí. Y el tema es que de aquí a los 50 tampoco creas que va a pasar algo muy diferente. Sí, exacto. Y la Exacto. mejor manera de cometer un error es vivir en el futuro. Por ejemplo, una de las cosas que estaba leyendo es que Warren Buffett, por ejemplo, tenía un socio. Ok. Y era muy bueno, al igual que él, haciendo dinero. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que él quería hacer dinero cuanto antes, de cualquier forma, y estaba dispuesto bueno, a sacrificar su presente por el futuro. Ok. Entonces, consiguió muchas deudas para poder invertir, para hacer más dinero del que ya estaba haciendo, porque sabía la fórmula para hacer dinero. Entró una crisis financiera y de repente todos los préstamos que había pedido ya no los podía devolver de la misma manera y tuvo que vender las acciones de la empresa a Warren Buffett a $40. Entonces, claro, es que muchas veces es céntrate en el presente. Si es que ¿para qué quieres correr? Es que el hecho de querer correr antes de la cuenta es como conducir un Ferrari en una montaña. Te vas a encontrar precipicio en cada esquina. Claro. Si sabes conducir el Ferrari y eres responsable, está perfecto. Pero si no, no tiene sentido. Es como en esta vida hay algo muy importante y es saber vivir el presente. Y claro, nunca va a haber un equilibrio total, pero para mí hay dos clases de personas en lo que se refiere a la productividad. Y es aquellas que conocen el concepto de los desequilibrios temporales y aquellas que viven un constante desequilibrio permanente. O sea, yo la llamo DT o DP. Ok. El tema de todo esto es cuando tú quieres sacar algo adelante, como por ejemplo es un podcast, a fin de cuentas tú le tienes que entregar energía, pasión, foco, Claro. y tú estás descuidando ciertas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo puede ser ir al gimnasio. Tú ya consigues que despegue el avión del podcast y Sí. ya es más fácil que lo mantengas. Claro, claro. Pero mientras tanto tú has descuidado ciertas cosas. Ya que los mantienes, te puedes poner a arreglar el resto de áreas de tu vida. Claro. Eso es un desequilibrio temporal. Se necesitan los desequilibrios temporales para sacar cosas adelante. Pero tiene que ser temporal, no permanente. El problema es que muchas personas que están en ese desequilibrio permanente porque constantemente piensan que necesitan un mejor coche o una mejor casa o un mejor estatus o ganar más dinero, y si tienen más dinero, luego es qué hago con ese dinero, y nunca termina, porque es que la vida es como el camino de Santiago. Llegas a un lugar y luego es dónde está la siguiente montaña. Pero en realidad no es el destino, es cuál es el paso a paso que estoy dando en este sendero, Claro. que es lo bonito. O sea, como me gusta decir, le pedí a Dios todo para disfrutar de la vida, cuando Dios me dio la vida para disfrutar de todo. Wow, qué bonito. Me encantó. Me encanta. Me encanta cómo explicas las cosas y realmente creo que se ve que te apasiona y realmente lo vives. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que estoy platicando contigo y realmente te siento presente, ¿no? Porque hay personas con las que platicas y aunque crees que están aquí, te das cuenta luego, luego cuando su mente está yendo a 1000 por hora y tu presencia realmente te siento aquí, o sea, realmente te siento entregado en el momento y realmente te siento que estás hablando con pasión y que te importan los temas que estamos hablando. Entonces, bueno, por eso te lo agradezco y qué padre llegar a tener Placer. ese nivel de, pues, de presencia y de mentalidad y pues, no sé, o sea, realmente es muy admirable todo lo que haces y cómo hablas y se nota que que eres súper culto en el tema y que por eso has sido tan exitoso con todo lo que has aportado a las parejas de este mundo. Gracias, Mariana. Y bueno, hablando de eso, quiero que platiquemos un poquito del éxito, del gran éxito que has tenido hasta ahorita, porque creo que apenas está empezando el éxito. Vas a ver que va a seguir subiendo muchísimo. Platícame cómo ha sido para ti
el que te hayan invitado a tantos programas, que hayas tenido, que tengas tantos seguidores, que te busque tanto la gente, que realmente lo que tú estás ofreciendo sea una gran necesidad en el mundo y que por eso pues la gente te busca tanto. Pues lo estábamos hablando antes. Yo tengo un poquito también de inconformidad crónica, porque no miro tanto lo que se ha avanzado, sino lo que queda por avanzar. Claro. Por eso es importante estar en el presente. Y luego, por lo demás, que si hay seguidores, pues está muy bien, porque Claro. hay contenido que está sirviendo, pero en realidad como tal son números. O sea, no es algo distinto. Hay personas que a lo mejor conectan con un mensaje Sí, sí. y con una idea y con un concepto. Porque en realidad es el concepto y es la idea, que simplemente yo lo que hago es tratar de explicar las relaciones. Sí. ¿Qué es lo que trato de hacer? Porque las relaciones a veces son complicadas. Y las relaciones es lo que determina la satisfacción y felicidad de una persona en la vida. Entonces, no sabemos cómo gestionar, por ejemplo, un caso de infidelidad, o cómo conectar adecuadamente con la relación, o cómo tener una buena comunicación. Porque en realidad cuando tú ves la televisión o el periódico o cualquier persona cercana, no encontramos roles que precisamente dan ganas de imitar o de modelar. Claro. Entonces, lo que trato de hacer es generar un poquito de contexto y explicarlo. ¿Qué es lo que a mí me hubiese gustado cuando yo era pequeño, ¿no? O sea, entender un poquito cómo funcionan las relaciones y cómo poner límites, o cómo encontrar tu propia verdad, o saber identificar cuál es la necesidad emocional, o cómo poder hacer un win-win, o cómo es eso de respetar la individualidad de la otra persona cuando esa individualidad te está de alguna manera afectando. Claro. Entonces, yo lo veo más así. Por lo demás, que me hayan invitado a podcast y demás, es un reconocimiento a mi trabajo, un reconocimiento a que no estoy haciendo las cosas del todo tan mal. Me llena más, por ejemplo, cuando consigo que, por ejemplo, en todos los retiros que yo hago, Ujú. en el último, por ejemplo, todas y cada una de las parejas que asistieron solucionaron un conflicto que tenían de hace 10, 15, 20 años, 7 ¡Wow! años. ¡Qué increíble! Claro, esa es la transformación. Me gustaría decir que en todos, en cada retiro que voy haciendo, obviamente lo voy mejorando. Claro. Eso me llena muchísimo más, porque son personas que ya no solamente me están dedicando y están invirtiendo su tiempo y su energía y atención en mí, Claro. ya también me están pagando. Cuando a mí una persona me paga, una pareja me paga, también es una manera de, tengo una gran responsabilidad. Sí, claro. Quieres dar resultados, obviamente. Claro, entonces lo estamos mejorando. Ese, por ejemplo, es un gran proyecto que yo tengo. El próximo retiro, por ejemplo, ya va a venir un psicólogo conmigo, antes lo hacía yo solo. Ok. Entonces lo estamos mejorando, ya hay tema de merchandising. El concepto, la idea, la revolución, para mí es más barato que un divorcio. ¿Por qué? ¿Cuál es mi concepto al respecto? Es, nuestros padres tenían algo que nuestra generación no tiene, o no tiene tanto, la resiliencia, que es la capacidad de sufrimiento. Da igual lo que pase, yo aquí me quedo, no importa el qué. Sí. Afortunadamente eso ya no pasa. Y no pasa afortunadamente porque pues hay cosas que no se tienen que tolerar. Si a ti alguien te pone la mano encima, corre. O sea, yo eso se puede tratar, yo no lo trato. O sea, creo que hay límites que se tienen que marcar Sí, de forma muy fija. estoy de acuerdo contigo. Pero a pesar de que no tenemos esa resiliencia, pues no tenemos esa capacidad, esa habilidad para saber comunicarnos. Claro. No tenemos la habilidad para resolver los conflictos. No tenemos la habilidad para generar un ambiente respetuoso donde exista una verbalización de las emociones. Porque no sabemos cuáles son precisamente las emociones. Nos vamos a las básicas, las que hemos visto en las películas de Disney. Sí, claro. Pero no se trata de eso. Es, si somos seres emocionales y no seres racionales, ¿por qué cuando existen conflictos en las relaciones tratamos de solucionarlos racionalmente y no emocionalmente? Entonces, eso es lo que trato de hacer, divulgar y democratizar la ciencia de las relaciones sanas. Y explícame un poquito de cómo funcionan los retiros. O sea, ¿son varios días o hay de diferentes tipos? ¿Cómo Viernes, son? sábado y domingo. Viernes, sábado y De domingo. hecho, Ok. además, fíjate que una relación de pareja no es tan complicada, por ejemplo, de tener hijos, de la crianza respetuosa y consciente. Ok. Es, ¿qué haces tú, por ejemplo, con tu hija? Primero conectas, si hay algo que se tiene que solucionar, y luego rediriges. Pero nosotros, en las relaciones de pareja, ¿qué es lo que hacemos? Redirigir primero. Y si existe en cualquier democracia la presunción de inocencia, nosotros presunción de culpabilidad. Sí. ¿Dónde las has escondido? Sí, claro, claro. Claro. Entonces, es conectar. Pues lo mismo el retiro. El retiro al principio es conexión total. Ok, Hablamos de algunos conceptos que yo he desarrollado con el tiempo, como es el algoritmo de la felicidad, ok. que es un tema para mí muy importante y que todo el mundo debería saber, que es
qué es lo que yo necesito de mí para poder ser feliz, cómo hago una autopsia de vida, qué es lo que me dice todo mi historial para tomar decisiones conscientes e intencionales de lo que anteriormente me ha dado resultado, en lo bueno para recrearlo actualmente y en lo malo para limitarlo. Ok. Y luego, una vez que eso ya lo tenemos el primer día, el segundo día entramos de lleno en dinámicas de comunicación. Desde el segundo al tercer día ya las personas empiezan a resolver ciertos conflictos. Ok. Obviamente existe una transformación porque ya hay un acercamiento y existe una conceptualización de por aquí tenemos que ir, esto es la solución a los conflictos que nos han generado tantas discusiones. Luego obviamente hay que constantemente ir trabajando en la relación, que es una de las cosas que yo también trabajo, que es las relaciones extraordinarias lo que hacen es un promedio de 6 horas de inversión en la pareja. Ok. De abrazos, de conversación, de momentos de intimidad, de proyectos compartidos. Claro, es que las personas somos como las plantas. Si tú a una planta la riegas y crece, pues con las personas pasa lo mismo. Claro. Entonces, si solamente se trabaja el retiro y lo dejas, pues Claro, no. Tienes que ser constante y seguir regando la plantita, ¿no? claro, Y los retiros se llevan a cabo en diferentes partes. ¿Los del tienes aquí en mundo. Estados Unidos, en México, en dónde más? Claro, en Houston vamos a ir próximamente. Es que estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero Ok. la idea es Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago. Ok. ¿Y de cuántas personas son? 10. 10. Ah, o sea, son chicos. Limitado, 10 claro. parejas, 10 parejas. Es que las entiendo yo personalmente. Claro, claro, claro. Entonces, para mí más que la rentabilidad económica es la transformación y el resultado. Claro, claro. O sea, la vida de una persona se transforma en tanto en cuanto es capaz de transformar la vida de otras personas. Ok. Qué padre, me encanta. ¿Y dónde pueden encontrar información sobre estos retiros? En www.másbaratoqueundivorcio.com o en chavagutierrez.com. Ok. Y bueno, hablando obviamente de Más barato que un divorcio, quiero también hablar del libro, ¿no? Cuéntame un poquito de cómo fue que empezaste o cómo surgió esa idea, cuánto tiempo te tardaste en hacerlo, para los que nunca hemos escrito un libro. ¿Cuál es el proceso? Vale, me tardé un año. Ok, Es interesante porque además aprendes a pensar, a desarrollar las ideas, los conceptos de otra forma. Lo más importante es que lo primero que tengas sea un índice. ok, El 50% de un libro es el índice. Entonces, nada, yo soy muy buena alineándome a procesos y muy malo persiguiendo un resultado. ok. Porque cuando persigo un resultado tiendo a tener cierto comportamiento obsesivo. Entonces, para mí lo más fácil no es quiero perder 10 kilos, es voy a ir al gimnasio todos los días o voy a empezar a correr 4 días a la semana. Ok, Entonces, me enfoco al proceso, me desentiendo del resultado y el resultado viene. ya, Entonces, yo lo que hice con el libro fue cada 15 días hago un capítulo. ok. Entonces, haciendo el capítulo a capítulo, de repente me di cuenta que tuve que quitar un par de capítulos del libro. Wow, ok. Y te tardaste un año en terminarlo. Así es. ¿Y cuál ha sido el éxito del libro? ¿Cómo te ha ido? Me ha ido bien, me ha ido bastante bien. La gente está agradecida, está contenta, está satisfecha. Yo también. Sí es cierto que no lo he promocionado tanto, que es una de las cosas que me he dado cuenta de que es un área de oportunidad, en mi Claro. caso. Pero las personas que lo han hecho, que lo han leído, han tenido inmediatamente resultados. Y me gusta, o sea, me ha gustado porque ha sido como bajar a tierra muchas cosas. Ok. Hay también cosas que yo mismo he desarrollado. Entonces, en ese sentido, estoy contento. Es lo que siempre se dice, ¿no? Tienes que tener un hijo, un libro y plantar un árbol. ¿Y ya plantaste el árbol? Ya planté el árbol, ya Ok. tuve el hijo, Ah, o ya sea, escribí el libro. ya estás. ¿Te gustaría escribir más libros? Sí, Ok, por supuesto. De hecho, he pensado en otros títulos como Más barato que un geriátrico ok. o Una residencia, que es como trata bien a quien tienes cuando lo tienes. No vaya a ser que luego te toque extrañar lo que en su momento no supiste cuidar. Claro, Éxito para una persona mayor debería de ser que tus hijos adultos quieran compartir tiempo contigo. 100%, claro, claro. Y recibo muchos... Es que, por ejemplo, los clientes con los que yo trabajo más personalmente son empresarios. Ok, Y esos empresarios me han entregado ciertos mensajes que a mí me han preocupado. Que es como, por ejemplo, he entregado los mejores años de mi vida para hacer dinero para que a mis hijos no les falten de nada. Y ahora que mis hijos son adultos, quieren a las personas que yo les he pagado para que les cuiden en vez de
Claro, pero es que ¿qué quiere un hijo? ¿Quiere dinero o quiere tu tiempo y tu energía? Quiere tu presencia. Claro, entonces de ahí me apareció una idea que estaba hablando con la editorial Planeta de a lo mejor escribir un libro que se llame Millonario en la calle, desconocido en casa o extraño en casa. Wow. Sí. Entonces estoy viendo un poquito qué es lo que voy a hacer, pero sí me gustaría escribir más libros. Lo disfruto y existen ciertas partes neuronales, ciertas partes del cerebro que solamente se activan cuando o tú lees o tú escribes. Ok. Entonces, independientemente de que sea más o menos rentable, que no lo es, a nivel de rentabilidad económica, no es rentable escribir un libro, Ok. sí tiene mucha rentabilidad emocional. Claro, claro, y estás cambiando vidas y estás ayudando a muchísimas personas también, que creo que ese es el objetivo, ¿no? El poder poner tu granito de arena para tener un mejor mundo y que las personas realmente saquen algo bueno de ahí y lo puedan aplicar a su vida y tengan mejores relaciones. Sí, aunque si te soy honesto, a mí me encanta ayudar a las personas. Yo lo que hago, lo hago más por mí. En el sentido del libro que escriba, va a ser el libro que más siento que más me va a estimular. Ok, Yo empecé con las relaciones porque era lo que yo quería hacer. En el sentido de, yo quiero encontrar respuestas que no encuentro por ninguna otra parte. claro, claro. Entonces, obviamente esas respuestas que yo ofrezco y que doy, le sirven a otras personas que tienen problemas similares o iguales a los que Sí, tengo yo. claro. Y de hecho, normalmente las personas que vienen a mis retiros tienen cierto tipo de background similar al mío. Mm, De anhelaban cuando eran pequeños tener una familia sana. claro. Y es la frustración de tengo una pareja, quería una familia sana, trato de hacer todo lo que se supone que debo de hacer para tener una familia sana, pero estoy repitiendo ciertos patrones que no me permiten estar totalmente en armonía o en paz. Claro. Entonces, es más eso, es, obviamente, una vez que ya yo hago cualquier cosa, pues que se beneficie todo el mundo de ello, pero si yo tuviese que hacer algo por alguien, con toda la cantidad de horas que se requiere, de esfuerzo, de estudio, de dedicación, de investigación, em, me quemaría seguro que, no sé, a los 2 meses. Claro. Claro, y bueno, y también creo que por eso también ha sido tan exitoso todo tu trabajo, porque realmente tú lo has vivido y sabes, o sea, has pasado por los mismos problemas o muy similares a los problemas que están pasando estas parejas, estas personas, y realmente tienes esa empatía y conectas con ellos porque tú has estado en ese lugar, ¿no? Y como decías, o sea, digo, obviamente a mí el podcast me encanta y me encanta que lo escuchen y que la gente me diga, ay, está súper padre, me ayudó, pero yo también lo hago porque para mí es súper terapéutico, o sea, para mí me encanta tener estas pláticas, aprendo muchísimo de las personas que invito, es de cierta manera hasta un poco egoísta porque lo hago por mí, ¿sabes? O sea, es muy terapéutico para mí. Pero es que lo que se tiene que hacer. Claro, O sea, es que es un egoísmo sano. Es que hay que claro. partir de la base que para poder estar bien con los demás tenemos que estar bien con nosotros mismos. Exactamente, Que de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. exacto. Entonces, cuando nos fijamos en el contexto, estamos de fuera hacia adentro. Ahí es donde te vas a encontrar una herramienta de sufrimiento mucho más grande que cualquier otra cosa, porque es cuando caemos en la vida sin sentido. Claro, A mí me gusta mucho el cuento de Sísifo, que no sé si lo conoces, no. de la mitología griega, donde pues ese semidios se atrevió, o sea, tuvo el atrevimiento de robar el fuego para entregárselo a los humanos y el castigo que le dieron fue el peor castigo posible, que fue obligarlo a que levantase una roca hasta lo alto de una montaña y que esa roca, llegado a lo alto de la montaña, se bajase para que él tuviese que volver a subirla de nuevo. ¿Cuál es el mayor? Discúlpame porque como me desperté a las 5 de la mañana y tenía viaje, estoy súper cansado, pero ¿cuál es el mayor castigo que tú puedes llegar a tener en la vida? Tener un esfuerzo sin sentido. Wow. O sea, la congruencia, el sentido de las cosas, Claro. la logoterapia de la que hablaba Víctor Frank es fundamental. O sea, si tú haces un esfuerzo y ese esfuerzo tiene un sentido, lo haces. Pero que hacer un esfuerzo que para ti no tiene relevancia o sentido, solo que te quema por dentro. Sí, claro, claro. Wow, me encanta, me encantó. Ay, Chava, pues muchísimas gracias. De verdad que es súper padre poder platicar contigo. Estoy segura que así como yo me quedo con muchísimas lecciones, ya quiero seguir más y más y más y quiero saber más. Aparte otra cosa, antes de que terminemos el episodio, tengo un par de preguntas más, pero otra cosa que te quería mencionar es que te ves súper chavo, o sea, te ves, chava, ¿verdad? Te ves súper joven, eres muy joven. ¿Eso ha sido un reto para ti?
de que digan, pero pues si tú estás muy chiquito, como, ¿por qué sabes tanto? ¿No? No me siento tan joven, no sé. Nunca te han dicho como que, o nunca has sentido como esa percepción de que, ay, pero pues está bien chavito, ¿qué vas a ver, no? Porque digo, a mí me ha pasado, a mí me pasó ¿Sí? en mi último trabajo, porque trabajaba con gente ya más mayor que yo, a mí a lo mejor yo misma me ponía eso, ¿no? De que, híjole, trabajo con pura gente grande y van a creer que soy, pues, no vas a ver nada, ellos tienen muchísimos más años de experiencia que yo. Claro. Obviamente, pues yo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero sí, mi mente me jugaba esos juegos. ¿A ti te ha pasado algo similar? Mire, yo voy a cumplir en agosto 35 años. Ok. Ah, somos de la edad. Ajá, 1990. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre he emprendido, siempre he hecho cosas, siempre me he mantenido activo. Sí, Y eso me pasaba cuando tenía 20, cuando tenía 21, cuando tenía 22, 23, 24, 25. sí, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que con el pasar del tiempo y cuando tú te atreves y te expones y te sientes vulnerable y te pega una cachetada y demás, vas desarrollando la piel más dura. Claro. Em, y ya no, hace mucho tiempo ya que eso no me llega a pasar. Ok. Pero incluso aunque alguien me infravalorase por mi edad, al final lo que hablan por mí siempre son más los resultados. 100%. Es lo que te iba a Entonces, decir. O sea, no importa, una vez que abres la boca es como que, ah, sí sabe de lo que está hablando. claro. Entonces, pues mira, volvemos a lo de antes. Las emociones son, a fin de cuentas, mensajeras. Cuando yo generaba cierto tipo de inseguridad es porque a lo mejor yo también tenía cierta inseguridad. Claro, Si yo siento inseguridad, ¿cómo me puedo dar seguridad? Preparándome. claro, Me preparo más, ya me siento más seguro. claro, Ya está. claro. Me encanta. Y la otra pregunta que tengo para ti es, ¿qué mensaje le puedes dar a alguien? Siempre hago estas preguntas en mis pláticas de este podcast. ¿Qué mensaje le puedes dar a alguien o qué consejo le puedes dar a alguien que a lo mejor esté empezando en su carrera? A lo mejor un chavito, ahora sí un chavito, que quiere estudiar psicología y que no sepa realmente si hacerlo o no hacerlo. ¿Qué les podrías decir tú después de todo lo que has aprendido? Si tuvieras que escoger un consejo, ¿qué les dirías? Pues que la vida es mucho más fácil de lo que parece, que solamente se trata de tener consistencia y persistencia, que como es adentro es afuera y que a fin de cuentas, al final cuando una persona se compromete con algo, sin importar tanto el resultado, tarde o temprano termina apareciendo aquello por lo que tanto ha luchado. Entonces, no te rindas, sigue adelante. Si tienes que interrumpir, interrumpe. Y como decía Martin Luther King, si no puedes correr, anda. Si no puedes andar, camina, aunque sea despacito. Y si no puedes tampoco, arrástrate, pero sigue avanzando. Me encanta. Y la última pregunta que tengo para ti es, también esta siempre la hago, es si puedes regresar el tiempo y hablar con Salvador pequeño de tu infancia, ¿qué le dirías a Salva de, no sé, 6, 7 años, 8, tú escoge la edad? Em, igual, después de todo lo que ya sabes, de todos los retos que has tenido, de todo lo que has aprendido en este camino durante estos casi 35 años, si pudieras regresar el tiempo y hablar contigo mismo, ¿qué te dirías? Lo miraría directamente a los ojos, me pondría a su altura y le diría, Salva, todo va a salir bien. Te lo prometo, no te desanimes. Sigue adelante, lo estás haciendo bien. Qué bonito. Muchas gracias. Fíjate. ¿Algo más que quieras compartir? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde hay más información? En Instagram en Chava Gutiérrez, en mi página web de chavagutierrez.com. Ok. Y bueno, que ha sido un placer y que estoy encantado de estar aquí contigo. Que enhorabuena por lo que estás haciendo y que felicidades por comprometerte con ello y por seguir adelante sin importar todos los desafíos que todos los tenemos y comprometerte con ello. Muchísimas gracias. Gracias, Chava. De verdad ha sido un placer tenerte aquí, un honor. Más allá de que seas Chava Gutiérrez, pues eres un amigo y de verdad te agradezco que después de venir cansado de un viaje hayas hecho esta parada aquí con nosotros en Momentos and Voices. Y bueno, espero que no sea la última vez, perdón, espero que no sea la última vez que vengas aquí al podcast porque tengo muchos otros temas de los cuales me encantaría platicar contigo. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por estar aquí y bueno, gracias a todos ustedes por escuchar un episodio más de Momentos and Voices. No se les olvide suscribirse y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.